Pues sí, aquí estamos con Ramón Tejada Holguín, como les habíamos dicho ahorita. Y bueno, lo que estamos es haciendo lecturas, ¿no?, de esta proclamación de ayer del presidente Danilo Medina ya como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo veía una rápida lectura, ¿no?, de la insistencia del presidente en su discurso en una frase: no es casual. No es casual que empalmo con una frase que había dicho el mismo domingo anterior, donde les dijo a los campesinos de Las Coles que no estaba improvisando. Es decir, no hay casualidad. No hay casualidad en lo que se ha hecho. Hay un plan, hay una metodología de trabajo que está operándose ese plan, etcétera. Desde las visitas sorpresa hasta todo lo otro que se ha estado llevando a cabo en el turismo, en la educación, todo obedece a una concertación. Entonces, pero hay más lecturas. Guillermo resalta un tono de humildad, etcétera, también allí, y otras lecturas más que puedan hacerse. El sociólogo tendrá también sus propias lecturas, así que nos gustaría saber cuáles son las suyas, porque estamos dados a la hermenéutica hoy, ¿no? Sí, estamos dados a la hermenéutica. Bueno, yo creo que la primera lectura es de ese acto, cuando tú lo analizas en función físicamente, digamos, en el sentido quiénes fueron, quiénes estuvieron presentes, quiénes levantaron la mano a quién. Luego, con el contenido del discurso, yo creo que la primera lectura de esto es una observación de por qué razón el Partido de la Liberación Dominicana como partido continúa siendo el partido de mayor nivel de aceptación en la República Dominicana. Es decir, cuando se hacen las encuestas desde hace ya prácticamente después del 2004, como partido, como organización política, el PLD se presenta como el partido más grande. ¿Por qué digo que cuando uno se observa todo lo que ocurrió ayer, concluye cuáles son las razones por las cuales es el partido más grande? Porque ayer fue evidente que fue un acto unitario, en donde para nadie hubo un secreto, que hubo un cierto enfrentamiento interno para lograr la postulación de Danilo Medina, que fue una demanda de las masas, fue de la gente que lo pidió, vino de la ciudadanía hacia arriba, pero hubo alguna resistencia. Sin embargo, cuando la organización política, el Partido de la Liberación Dominicana, tomó una decisión, y esa decisión fue la postulación del presidente Danilo Medina, pues fíjate cómo el partido supo procesar ese conflicto, supo procesar las diferencias y tomó la decisión que se reclamaba desde la base. Entonces, esa es una experiencia importante porque, aunque para algunas personas diga, bueno, pero eso es lo que se debe hacer, sí, pero es lo que no hacen los otros partidos. Sí. Y es lo que no ven los otros partidos que no hacen, y entonces buscan razones externas a sus propios conflictos, echándole la culpa a otros, no procesándolo internamente, y evidentemente eso repercute negativamente no solamente en la unidad partidaria, sino en la aceptación de parte de la gente. Entonces ese es yo digo, uno de los primeros aspectos que muestra la actividad de ayer. Pero no solamente eso, sino también muestra la vocación unitaria del propio presidente y ese deseo de que la unidad del partido se coloque por razón. Y dio seguridad, por lo tanto, de que iba a honrar los compromisos que había hecho durante todo el proceso de negociación interna. Y cuando él dijo que no va de nuevo a postularse, y lo juró por Dios, hizo un juramento, está honrando un compromiso que también hizo con los demás líderes del Partido de la Liberación Dominicana, no solo con Leonel Fernández, que se aspiran a ser también en algún momento candidato presidencial. Entonces, bueno, pero también lo hizo cuando garantizó a senadores y a diputados los acuerdos que había realizado, y cuando hizo el llamado a los demás compañeros de su partido para que se mantengan unidos trabajando juntos por estas candidaturas frente a esto. Yo creo que
Ese es el elemento diferenciador del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a los demás partidos. No es que no tenga conflicto, porque el conflicto es inevitable donde quiera que hay seres humanos. No es que no tenga dificultades y que no haya personas que quieran una cosa y quieran otra. Es que sabe procesar el conflicto. Es que sabe cómo establecer y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para la organización política en su conjunto. Y bueno, ahí está la prueba. La prueba es precisamente ese acto de ayer, en donde, a pesar de los rumores, no faltó nadie. Estuvo todo el que tenía que estar. Y donde el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, jugó el papel que debía jugar. Independientemente de que andan circulando fotos y cosas, que si tenía cara, que si no tenía cara, eso es baladí. Eso es simple y llanamente una forma precisamente de querer deslucir una actividad que lo que ha revelado es precisamente todo lo contrario. Una organización unida con un nuevo liderazgo dentro de esa organización. Ese yo creo que es el principal, digamos, mensaje político de esa actividad. Luego, bueno, hay otros mensajes que ustedes han estado también manejando, como es el mensaje de qué es lo que le espera al presidente del partido, al presidente de gobierno, perdón, a Danilo Medina, como candidato, y la necesidad de unificar esto. Y lo que a eso es, simple y llanamente, en ese discurso lo evidencia, es decir, mi campaña soy yo, mi campaña son mis obras, mi campaña son los hechos, mi campaña es eso. Que debe ser esa la campaña de un presidente, claro, que es alguien que está en ejercicio, que no puede dedicarse a otra cosa. Claro, pero precisamente un presidente con un gran nivel de realización que tiene mucho que mostrar como campaña. Sí. Yo pienso que quiero agregar un poco a las valoraciones de ustedes, que este es un acto particularmente trascendente. Particularmente trascendente porque en él, prácticamente a unanimidad, plebiscitariamente hablando, se ha proclamado para un segundo mandato al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que además es presidente en ejercicio, ¿verdad? Esto, de cara a las palabras del propio presidente, cuando dice y jura ante Dios, sabiendo que sus caminos no son los caminos de los hombres, pero jura que él no va a ser obstáculo para ningún otro líder talentoso, capaz, que emerja entre sus iguales, y que por lo tanto deja claro también que se abre una posibilidad importante de transformación o de profundización de las transformaciones, no solo de las realizaciones, que son evidentes, como muy bien tú dices, Ramón, sino de que ciertamente, al no estar comprometido su liderazgo de cara al 20, el presidente puede ir a un segundo mandato con voluntad y con vocación, si se quiere, transformadora. Es decir, a desatar procesos que aún están encapsulados, que la gente hace evidente, por ejemplo, en cuestiones como el de medio ambiente, que el país no termina todavía de resolver esto, o el de la negociación del pacto eléctrico, más aún, Ramón, que tiene que ver con la posibilidad del pacto fiscal, que en algún momento ha de ser asumido por el liderazgo nacional, por los grandes grupos económicos y por la clase política. Entonces, yo sí creo que hay una serie de consecuencias, digamos, a partir de esta proclamación, porque además
se la pone difícil a cualquier otra organización política que no se sume. Es como que estaríamos hablando de casi un tsunami y que a usted se le ocurra pararse en el medio de por donde él va a pasar. Desarticulado totalmente en un ejercicio de oposición que no encuentra cabida en la actitud de la gente. Porque por eso yo hablaba ahorita de partidos pueblos. Es que en gran medida el PLD, junto al propio PRD, son partidos pueblos. Y ellos están expresando políticamente lo que la mayoría del pueblo quiere y desea. Y el presidente, por lo tanto, no está supuesto a ser una botalita repetida. No, bueno, ese va a ser quizás el más grande de los retos que viene. ¿Qué va a ser el segundo gobierno del presidente? Bueno, de alguna manera, precisamente en lo que en su discurso él más o menos esboza que va a ser eso. Va a ser una continuación de cosas que ha hecho hasta ahora. Y que se evidencia: visita sorpresa, educación tan extendida, generalizada, crédito, estimular las cosas. Pero efectivamente, como tú dices, hay una tradición en países donde sobre todo en Estados Unidos, que tú puedes ser presidente durante 2 periodos consecutivos y después nunca más. El primer periodo tú lo tomas como para tomar el pulso, hace algunas realizaciones, y el segundo periodo entonces lo compromete en lo que sería tu verdadero legado. Como no tiene la presión de que las personas, la ciudadanía te va a evaluar en un segundo mandato, va a pasar, te compromete con, qué sé yo, fue lo que hace, por ejemplo, Obama cuando se compromete con la seguridad social, o con lo que hizo Clinton, cuando se compromete con la reforma de todo el sector salud. Se elige ese segundo mandato para, libre de las presiones, hacer los cambios más sustanciales que pueden provocar algún problema en términos de las relaciones de poder. Porque muchos de estos problemas estructurales que tenemos en República Dominicana son problemas estructurales no porque no lo hayan querido resolver los gobiernos, son problemas porque tienen dolientes, tienen grupos a veces económicos muy poderosos que impiden que estos problemas se solucionen porque se benefician de ellos. Es decir, esa es la economía política de los problemas sociales, es la relación de poder que se da. Un problema social que persiste, no persiste por la maldad de nadie, sino persiste porque tiene beneficiarios, que generalmente son pocos frente a la grande mayoría que se ven afectados. Entonces, precisamente... Pero con mucho poder. Poco con mucho poder. No estamos hablando de subsidios, naturalmente. Y de otras cosas por el estilo. Y normalmente, precisamente es lo que hacen los gobernantes en los segundos mandatos. Es decir, asumir esos tipos de problemas estructurales que podría traerle dificultades con algunos grupos de poder y buscarle solución, para lo cual obviamente necesitaría convocar a una gran unidad, sobre todo una unidad política, una unidad de la ciudadanía, de la gente, que yo creo por donde va el llamado a unidad del presidente, pero también los acuerdos que ha realizado y que continúan todavía en algunos casos discutiendo, sobre todo con lo que era el segundo partido más grande, el PRD, de la República, y con una mayor tradición de relación con las masas. Entonces, bueno, ese yo creo que sería el resto, aunque ya en su propio discurso va esbozando por dónde va. Es la profundización de educación, es la profundización de la democratización del crédito, de la asunción de las visitas sorpresa, de estimular a la ciudadanía, a la asociatividad, a que la gente se convierta en dueña de su propio destino. Salud, turismo, inclusión, desarrollo de sectores que han estado abandonados hasta ahora mismo, todo el sur. Hablemos del sur, que el presidente ha dicho llegó la hora del sur, dijo en su discurso, uno de sus últimos Sí, el 27 de febrero. Cuando es de profundización real, porque ha quedado claro que en 4 años no es posible bregar con los problemas que ha venido arrastrando el país. Sí, que es el otro reto que tiene en estos 4 años, es darle un nivel de sostenibilidad y sustentación
algunos de esos proyectos, exacto, que sea imposible de que se reviertan. Si profundizar el cambio en educación, llegar a unos niveles que ya se está avanzando en los temas de la calidad educativa, la formación. La gente cree que es posible lograr cambiar ciertos aspectos culturales a los profesores de la noche a la mañana, y eso es imposible. Ese es el gran cambio, precisamente. Sí, ese es el gran más cambio. Tiempo toma. Porque la profesión de maestro, de profesor, es sumamente importante y digna. Y bueno, tú has sido maestro durante muchísimo tiempo. Así mismo. Y conoces muy bien, y es evidente la cantidad de maestros que hay, que ven esto con una mística y con una visión. Pero no todos son así. No todos, y lamentablemente la mayoría inclusive ni siquiera se prepara, se preocupa por adaptarse a la nueva tecnología, a los nuevos cambios, para poder transmitir ese conocimiento a los jóvenes y a los adolescentes, los niños y las niñas. Sin embargo, precisamente esa es la filosofía que se quiere cambiar, que no se puede hacer de la noche a la mañana, y que amerita una serie de aspectos. Y como tú decías, ahí todavía ahí está pendiente el pacto eléctrico que se está discutiendo, que es de mucha importancia, sobre todo que ahora en el 2016 se vencen los acuerdos de Madrid con una gran parte de los generadores, ya van en cadena, y hay que volver a comprar energía, volver a renegociar la compra de energía. Con esto está el tema fiscal, el tema de los ingresos, el tema de la evasión, que es bastante alta en República Dominicana y que hay que buscar los subsidios. El tema de los subsidios, tú tienes el tema del transporte, que es otro de los retos importantes, sobre todo un tema que afecta a cerca del 33, quizá 40% de la población dominicana, que se ubica en las dos ciudades más grandes, o sea, Distrito Nacional y Santo Domingo, que forman el Gran Santo Domingo, y Santiago. Es decir, los problemas del transporte urbano en ambos son bastante graves, y buscarle solución no es, como dicen en el pueblo, paja de coco. Y también afecta el tema de una relación que existe efectivamente de poder. Yo no sé a ustedes, pero yo creo mucho en el eje que es el tema medioambiental de cara al futuro del planeta Tierra y en particular del nuestro. Yo creo que es un eje que va a atravesar todo. Ahí lo estamos viendo con el tema agua. Con el tema agua. Pero que el tema agua no es solo el tema agua, no es solo contener presas. Ahí vimos la laguna de Rincón vacía, espeluznantemente vacía. Alguien que podía haber pensado que no iba a ver esa piscina vacía, se vio. Entonces, y el país ha estado casi implorando a las fuerzas de la naturaleza. De la naturaleza y de Dios. Y de Dios. Para que caigan 4 aguaceritos. Pero seguimos repitiendo las mismas cuestiones que tienen que ver con las grandes cuencas fluviales. Sí. Seguimos viendo los mismos crímenes medioambientales a los cauces de los ríos, teniendo cualquier otro tipo de minería posible. Entonces, hay temas, Ramón, que yo pienso que hay que ir construyendo porque son temas ciudadanos y son políticos, y a los partidos políticos y más a los que gobiernan hay que demandarle de posturas y posiciones que sean futuristas. El presidente ha dado muestra de que lo es, claro está, y hacia allá apunta todas sus obras de gobierno. Pero yo creo que hay que movilizar a la sociedad y hay que aprovechar las mayorías cuando se tienen, precisamente para cualificar la agenda y trivializar el ejercicio de la oposición. Porque son los gobiernos que tienen que asumir las políticas y ejecutarlas. Sí, y efectivamente tú acabas de señalar un reto, otro de los retos enormes, y el tema medioambiental, que piensa todos los problemas que hemos tenido, que no han sido
exclusivamente por mal manejo nuestro. No. Es decir, piensa que aquí tenemos el tema del polvo del Sahara, estamos hablando del cambio climático sustancial. Bueno, recientemente Obama estuvo en la Antártida precisamente tratando de hablar del tema y de que se cree conciencia sobre el tema. Y obviamente nosotros en ese plano, y hay que decirlo claramente, necesitamos un nivel de alianza que empieza en la isla, que a veces es donde se olvida. Es decir, nosotros tenemos unos vecinos que tienen también una parte de la isla y que allí también se cometen algunos crímenes ecológicos. Pero naturalmente. Y fíjate cómo en los acuerdos bilaterales se ha tratado de abordar el tema ecológico. Inclusive hubo un gesto simbólico de una siembra de un árbol del presidente Danilo Medina, de aquel lado de la isla, de la frontera, del lado haitiano de la frontera dominico-haitiana. Y obviamente es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar. Insulares y luego caribeños. Y se han habido algunos avances. Tú tienes ahí, por ejemplo, aunque esto es para casos de, ya no prevención, pero para casos que ocurran, tú tienes la iniciativa HOSFOR, que se ubica en República Dominicana, que es preparar para situaciones de desastres naturales a los ejércitos y la milicia de los diversos países para que puedan ir a auxiliarse uno con otro en todo el Caribe. Pero todavía falta un elemento importante de prevención y de hacer cumplir las reglas del juego que existen en el tema medioambiental, que como tú bien dices, compromete todo el futuro. Es decir, cuando nosotros cometemos un crimen contra un río, eso es casi un genocidio, aunque sea para el futuro, porque no es ahora que estamos viendo. Es lo que vamos a ver cuando venga, o cuando no tratamos o talamos un árbol, o cuando nosotros quemamos una pequeña porción para hacer una parcelita y no se toman medidas. Efectivamente, y la ecología es el tema ecológico. Hay un tema. Uno de los retos que le esperan al presidente en estos 4, que además de eso, cada vez más, de eso también hay que decirlo, tiene dolientes. Cada vez más va creciendo una conciencia. Además, alrededor de qué otras cosas se puede movilizar la juventud. Sí, y es uno de los temas de lo que en algún momento se llamaron los nuevos sujetos sociales. Es decir, junto con mujer, juventud, pobladores urbanos, que cada vez más tienen esto, o los intelectuales, que es un sector importante. Sí. Alguna gente dice, bueno, eso es un tema de clase media. Sí, pero la clase media con una buena influencia, que tiene acceso a los medios, que tiene acceso exactamente informada y que tiene acceso a los medios de comunicación, que tiene acceso a las redes sociales, al internet, y que por ahí pues se influencia a otros sectores. El tema de la unidad, no solo ya la unidad dentro del propio partido de gobierno, que es obvia, ¿no? Es obvia, sino la unidad en términos de la sociedad dominicana, mantener esa alta cota de aprobación que ha tenido el presidente Danilo Medina y el elemento que se agrega ahora con el pacto con el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, también ese es un elemento que gravita en los próximos 4 años. Hasta dónde eso se podría mantener y sobre todo la necesidad de que se mantenga un nivel de colaboración de esta naturaleza siempre será importante en una sociedad como la nuestra. Mira, yo desde participación ciudadana, desde la época del foro que hacíamos de todas las organizaciones, el foro ciudadano de todas las organizaciones civiles, se venían elaborando cosas que nosotros llamábamos la agenda de la sociedad civil. Era propuesta de gobierno que se la presentábamos a los candidatos para que los candidatos la asumieran como si. Eso había sido una práctica muy recurrida en todos los procesos electorales de parte de las organizaciones civiles.
una práctica valiosa. También estaban los empresarios que insistían mucho en los gobiernos de unidad nacional, en que se asumiera que determinados problemas era un problema realmente social y se hiciera unidad alrededor de ese problema. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es un poco este tipo de cosas, es rescatando aquellas ideas de problemas sociales, por ejemplo, como te digo, como educación. Educación, tú necesitas el conjunto de la gente unido alrededor de esto para el cambio. Pero salud, que es otro de los problemas graves que tiene la República Dominicana y que se le está también buscando solución y que tú no puedes tener prisa en esto, si estamos hablando de que hay una serie de cambios y de situaciones que tú tienes que revertir y de intereses creados alrededor del sistema privado de la salud, con lo cual tú tienes que bregar para poder hacer el cambio y tener para poner un ejemplo, un servicio nacional de salud, un seguro estatal que funcione y que compita con esto y que además de eso lleve la salud realmente de calidad en el régimen subsidiado a los sectores más pobres y que se encargue el gobierno. Buscarle sustancia, buscarle la sostenibilidad, el apoyo del sistema político para la solución de estos problemas nacionales. Yo creo que eso es lo que se está buscando. Y entre ellos situaciones como la que tú hablabas, el tema de los ingresos gubernamentales, el tema de lo fiscal, el tema de, bueno, se quiere que se invierta más en salud, en educación, en las políticas sociales, pues se tiene que haber más ingresos y tiene que haber un gasto de calidad, es cierto, y está demostrando el presidente que puede hacer un gasto de calidad. Pues entonces, bueno, vamos nosotros a asumir que el ingreso es necesario, que es el tema fiscal para un Estado que quiere invertir más todavía en su ciudadanía. Eso es inevitable y me parece que por ahí es que van estos pactos y es lo que se está buscando, es lograr un mayor nivel de unidad para tener un gobierno de unidad nacional. De los gobiernos como nosotros veníamos siempre reclamando y buscando y que se pactara y que los actores políticos principales se pusieran de acuerdo para hacer un gobierno de una característica que lleve y que coloque en el centro de las políticas públicas al ciudadano. Pues eso es lo que está haciendo el presidente. Ese es el proyecto de unidad y es el llamado que él le hace a la ciudadanía, a los partidos, a todos y a todas. Sí, yo pienso que se terminó el espacio, pero creo que habría que, desde el punto de vista de la teoría política, habría que plantearse que el ciclo del bipartidismo parece haberse cerrado y que hay una democracia más rica, donde hay más minorías participando, incluidas como parte del plan. Esto es inclusión social, pero es inclusión política por igual, marchan al unísono, digamos. Y esto de por sí es revolucionario, insisto. Vamos hacia un segundo mandato alrededor del cual el pueblo logró un consenso aplastante desde el punto de vista de la competencia electoral, tanto que parecería aburrido, pero efectivo, como yo dije en mis comentarios, efectivo porque es una única, bueno, ya yo tengo 58 años y yo no había visto esto. Es decir, esto quiere decir que no ha acontecido cada 4 años. Hay una coyuntura espectacular, estelar, que nos conduce a los cambios visibles, palpables en la calidad de vida de la gente, sin necesidad de los grandes traumatismos propios de ese maniqueísmo bipartidista esquizofrénico. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a retomar ese debate más adelante. Más adelante. Vamos a recibir a Ecomundo. A Ecomundo, ¿no? Además, con Lucas Vicens, quédese ahí, claro que sí.